Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo número 7, equipo 3, el cual está conformado por Paul Delgado, Marian Yarrub, Andrés Calvo, Daniel Andaeta y mi persona Rosángela Díaz. Y vamos a hacer la presentación de la DLC número 4, los cuales vamos a estar exponiendo sobre los dos artículos antes desarrollados, viendo sus similitudes y comparando ambos estudios, ambos artículos, los cuales tienen por título. El primero tiene por título el rol principal de los receptores de MT2 de melatonina en la regulación de lo que es el ritmo de la temperatura corporal circadiana y la hedonia. Mientras que el segundo artículo desarrollado, que fue la DLC3, son los ratones que carecen de receptores MT2 de melatonina que siguen déficit de atención, ansiedad e interacción social mejorada. Bueno, ahora comenzamos con lo que son materiales y métodos. Para ambos artículos experimentales fueron utilizados lo que fueron materiales muy similares, como ratones MT1, MT2 y WT, que es el punto de control, el grupo de control para el artículo del estudio del papel principal de los receptores de MT2 de melatonina. Y para el otro artículo, que fue la deficiencia de dicho receptor, se utilizaron lo que fueron los ratones WT y KO. Al momento de realizar los experimentos planteados a estudio, en el primer artículo fueron utilizados objetos como malla metálica, cilindros de plástico, implantación de píldoras de monitoreo de la temperatura corporal central, que estas eran lo que son las de Anipil QR, y así como lo que fue la administración de fármacos a los ratones, que fueron la reboxitina y la ketamina, disueltos en solución salina. Mientras que para el artículo posterior, que fue el de la DLC3, solo se utilizó cajas operantes de pantallas táctiles y transportadores de identificación por radiofrecuencia. Por otro lado, en los métodos utilizados o realizados, fueron llevados a cabo de manera distinta, por dirigirse hacia diferentes objetivos de estudio a confirmar. En el artículo del papel principal del receptor de MT2 se llevaron a cabo los diferentes estudios, el que fue experimento del estudio del fenotipo conductual y ritmo de la temperatura circadiana mediada por lo que fue la implantación de la píldora que ya había mencionado anteriormente y la ingesta de sacarosa. Se estudió la vulnerabilidad de los ratones al estrés crónico de la derrota social también con la ingesta de sacarosa y llevándose a cabo lo que fue el análisis de la prueba de interacción social dentro de una caja de malla metálica de campo abierto para así evaluar el tiempo de cada ratón en la zona de interacción. También se estudió sobre el efecto del tratamiento antidepresivo sobre el comportamiento depresivo y la temperatura corporal central circadiana y la hedonia, con la implantación de la misma píldora de monitoreo antes mencionada, además de lo que fue la administración de los fármacos, que era lo que es la reboxitina y la ketamina, en diferentes periodos de semana, como en diferentes grupos de ratones, con una prueba posterior de lo que fue la suspensión de la cola, que aquí más que todo lo que se evalúa era lo que es la falta de esfuerzo y el movimiento del ratón en esta posición. Después se realizó lo que fue el experimento del efecto sobre el arrolamiento individual, colocando a los animales en condiciones aisladas y después agrupadas. Primero agrupadas y después aisladas, perdón. En tiempos diferentes para poder evaluar lo que fue su aedonia y medir la ansiedad por movimientos característicos en cada uno de las especies de los ratones que se encontraban ahí. Ahora hablando del artículo posterior, que fue el de la DLC3, que es de la déficit del receptor, solo fue implantado dos métodos de estudio. La tarea de rendimiento continuo, donde el estímulo de la tarea se realizó en un panel central de la caja de pantalla táctil, mientras que los extremos fueron utilizados para el estímulo de distracción. Ambos estímulos fueron realizados en tiempos muy distintos, ya sea de segundos, pues tiempos por milisegundos, segundos, y con una recompensa dada a cada ratón por cada respuesta correcta al mismo, cada estímulo. O sea, si se le daba un estímulo y reaccionaba de manera correcta, se le daba una recompensa por el mismo. Asimismo, se realizó lo que fue el monitoreo de jaulas en casa, realizado en 24 ratones,
a los cuales se le implantó el transponedor de identificación de radiofrecuencia para demostrar los resultados a la distancia recorrida, lo que fue el aislamiento de los mismos y el número total de transiciones de antenas con un intervalo de registro de 30 minutos, destacando que fue excluida lo que fue una jaula que contenía lo que son 3 ratones del grupo de control, ya que al momento de realizar la práctica hubo lo que fueron problemas técnicos y no se pudo realizar, o sea, no se pudo registrar lo que fueron los resultados de los mismos. De los antecedentes de la DLC2 se pueden destacar las siguientes deducciones. Ritmos alterados de la secreción de melatonina se han observado particularmente en pacientes deprimidos. El síndrome de la melatonina baja se ha asociado con ciertos procesos cognitivos. La eficacia antidepresiva de la melatonina se relaciona a sus propiedades cronobióticas. Y la eliminación de los receptores MT2 se ha asociado con trastornos del sueño no REM, anedonia y alteraciones de la memoria. De los antecedentes de la DLC3 se pueden destacar las siguientes deducciones. Ratones carentes de receptores MT2 son hiperactivos, poseen un rendimiento mejorado en tareas cognitivas simples, muestran una disminución del sueño no REM y un aumento de la vigilia. Por ello, los receptores MT2 representan objetivos prometedores para el tratamiento de trastornos psiquiátricos, ya que intervienen en una amplia gama de funciones cognitivas. Los estudios precedentes a estos artículos concordaron en varios puntos importantes que justificarían la investigación de los temas tratados en los mismos. Gracias a ellos, se pudo constatar que la melatonina es una hormona asociada a ciertos procesos cognitivos y por lo tanto a los trastornos psiquiátricos relacionados a estos. Por otro lado, se pudo determinar que los receptores MT2 de la melatonina podrían ser un blanco importante para la utilización. Dios. Los estudios precedentes a estos artículos concordaron en varios puntos importantes que justificarían la investigación de los temas tratados en los mismos. Gracias a ellos, se pudo constatar que la melatonina es una hormona asociada a ciertos procesos cognitivos y, por lo tanto, a los trastornos psiquiátricos relacionados a estos. Por otro lado, se pudo determinar que los receptores MT2 de la melatonina podrían ser un blanco importante para la utilización de drogas psiquiátricas, ya que su eliminación se ha relacionado con trastornos del sueño no REM, anedonia, alteraciones de la memoria, hiperactividad y un aumento de la vigilia. Ok, voy a hablar sobre hipótesis y objetivos. Mi nombre es Paul Delgado y bueno, vamos a empezar. Tenemos como un medio resumen, un resumen sobre, vamos a hablar sobre primero la hipótesis de ambos DLC, tanto el 2 como el 3. Empezamos con el DLC número 2, o de discusión de literatura científica. Entonces, tenemos como hipótesis del DLC 2. Si los receptores MT1 y MT2 de melatonina juegan un papel en la regulación de la melatonina de la temperatura corporal circadiana, entonces al estar ausentes estos receptores existiría una alteración de la temperatura circadiana y provocará depresión. Tenemos que este DLC2 tiene como objetivos principales y secundarios los siguientes que ve en la lámina, pero voy a hablar un poquito más allá en la parte comparativa sobre cuáles eran los principales objetivos y secundarios. Vamos con la hipótesis del DLC número 3. La hipótesis del DLC número 3 dice que la estimulación de los receptores de melatonina en su subtipo MT2 juega un papel importante en el comportamiento y en la actividad cognitiva de los ratones en estudio. Entonces, también tiene como objetivos principales y secundarios, si nos damos cuenta en la lámina, son muy distintos. O sea, vemos que los objetivos principales del DLC2 y del DLC3 son totalmente distintos, a pesar de que implican los mismos receptores. Ahora, vamos a pasar sobre ya la comparación de los objetivos, hipótesis de ambos DLCs. Y esto, bueno, nos va a llevar a una conclusión de si hablan sobre lo mismo. Entonces, para empezar, hablando de la hipótesis, en ambos artículos podemos observar que toca la importancia de ambos receptores, tanto MT1 y MT2, y en la regulación de la melatonina, ya que estimulando dichos receptores genera ciertos cambios en la fisiología, ya sea alterando la temperatura corporal circadiana o la actividad cognitiva. Entonces, si comparamos ambos objetivos, tanto del DLC 2 como el del DLC 3, la del DLC2, su objetivo principal era estudiar específicamente cada tipo de receptor MT1 y MT2 para observar cómo afectaba en la regulación de melatonina, la temperatura corporal circadiana o la TCC y los comportamientos depresivos, a diferencia del artículo científico 2 o DLC3. Aún siendo diferentes, tanto principales como secundarios, tanto los objetivos principales como secundarios, eran totalmente, o sea,
o sea, tocaban como el mismo punto, ya que podemos observar a través de o sea, ya que el artículo científico de número 2 o del S3, su objetivo principal era observar a través de estímulos visuales si los ratones poseían dicho receptor, o sea, el MT2. Y como secundarios era más que todo evaluar la actividad locomotora de ratones KO y ratones tipo salvaje o WT. Entonces, a pesar de que los objetivos eran diferentes, ambos se relacionaban, ya que, como lo comprobó el primer artículo, si tiene un efecto en la regulación de la melatonina, lo que hace que cada receptor tenga una función particular para ciertas cosas, como se habla en el artículo número 2 o del S3, sobre el comportamiento cognitivo estimulando el receptor adecuado. Seguimos con los resultados. Ok, siguiendo con los resultados de la DLC2, en la figura 2 los ratones MT2 mostraron un comportamiento depresivo y una alteración en la TCC circadiana. En la figura 3 los ratones MT2 mostraron una preferencia de lugar condicionada, inducida por objetos nuevos y una mayor vulnerabilidad a la evitación social inducida por el estrés crónico por derrota social. En la figura 4, el comportamiento depresivo de los ratones MT2 se revirtió con el tratamiento antidepresivo con reboxetina. En cuanto a los resultados de la DLC4, en la figura 2 los ratones KO mostraron niveles de rendimiento en gran parte normales durante 5 días de pruebas de referencia, excepto que la frecuencia de las respuestas correctas y falsas alarmas fue elevada, y en comparación las medidas de sensibilidad y tiempo de reacción fueron ampliamente equivalentes a los controles. En cuanto a la figura 3, la reducción del contraste del estímulo condujo a una reducción de los hit rate, la sensibilidad perceptual y la capacidad de respuesta, sin afectar a los de la falsa alarma. En cuanto a la figura 4, los ratones congruentes e incongruentes con un estímulo distractor se mantuvieron igual, no hubo cambio, mientras que los ratones que no tienen el distractor se vieron más sensibles a los ratones congruentes e incongruentes. Ok, continuando con los resultados de la DLC2, en la figura 5 la reboxetina mejoró la TCC en los ratones WT y MT2. En la figura 6, el alojamiento individual induce un comportamiento de tipo depresivo y altera la TCC circadiana. En la figura 7 se observó que el alojamiento individual perjudicó gradualmente la diferencia de temperatura media entre una noche gratificante y una noche estándar. Con respecto a los resultados de la DLC4, en la figura 5, la disminución de la duración de estímulo produjo la disminución anticipada en la frecuencia cardíaca en ambos grupos de genotipo, y fue similar al efecto de un distractor. En eso, los otros parámetros no se vieron afectados significativamente. En la figura 6 no se obtuvo evidencia de sensibilidad anormal, sino que se encontró que los efectos sobre los hit rate, falsas alarmas y la capacidad de respuesta eran consistentes. En la figura 7 hubo diferencias en el patrón de actividades entre hombres y mujeres. Los ratones KO masculinos mostraron una actividad locomotora reducida en comparación con los ratones macho WT. Y esto fue cada vez más evidente con el tiempo. Ok, continuando con los resultados de la DLC2, en la figura 8, la anedonia y la alteración de la TCC nocturna inducida por el alojamiento individual se rescató con reboxetina crónica. Mientras que en la DLC4, en la figura 8, se confirmó que los ratones machos KO fueron menos activos en los términos de distancia recorrida que los controles WT, aunque el tiempo dedicado a la movilidad aumentó ligeramente. Ok, vamos a continuar con discusión. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre la discusión del DLC2 y luego mi compañero Daniel Landaeta va a hablar sobre la discusión número 3. Para
empezar con la parte de discusiones, podemos decir que las alteraciones de los ritmos biológicos son observables en pacientes con depresión mayor, ya que se asocian con vulnerabilidad y recurrencia en la depresión, y comorbilidad con trastornos del sueño y de ansiedad y respuesta al tratamiento. También se discutió la relación entre la alteración del ritmo circadiano y la depresión, que al parecer tiene mayor importancia en los adultos jóvenes, en roedores, y por lo tanto se sugiere que el ritmo de la temperatura es un marcador muy sensible y de desincronización circadiana de la melatonina. También se mostró que la eliminación de los receptores MT2 en roedores afecta la regulación tanto de la temperatura circadiana como de la sensibilidad a la recompensa. Los ratones MT2 también exhibieron una anedonia, un síntoma de la depresión. Y los resultados surgieron por primera vez en un papel principal para los receptores MT2 en la regulación de la temperatura corporal circadiana, o TCC. Continuando con discusión de DLC2, también se demostró una clara relación lineal entre la temperatura corporal circadiana y la gravedad de la anedonia, lo que concuerda con los estudios humanos relevantes. También se sugiere que la exposición de la recompensa podría estimular rápidamente la actividad locomotora en ratones de tipo salvaje sanos. Y de acuerdo con esto, observamos una buena correlación entre la temperatura corporal central nocturna y la locomoción. Por lo contrario, la ausencia de aumento de la temperatura corporal después de la recompensa de ratones que carecen de receptor MT2 podría deberse a una perturbación del efecto de la melatonina endógena en respuesta a la recompensa. Los ratones MT2 mostraron una mayor vulnerabilidad a la evitación social inducida por el estrés, lo que respalda la validez del modelo genético de depresión. También se demostró que los ratones MT2 podrían ser un modelo genético de depresión relacionado con la interrupción del ritmo circadiano. También las propiedades antidepresivas de la reboxetina se relacionaron con la capacidad para elevar los niveles de monoamina en áreas claves del cerebro después de un tratamiento crónico, es decir, de un tiempo muy prolongado. La reboxetina revirtió la anedonia en las pruebas de ingesta de sacarosa e indujo un claro comportamiento antiindefenso en ratones WT y MT2. La ketamina también mostró un claro efecto antianhedónico y antidesamparado. En la depresión mayor, la recuperación del ritmo circadiano de vigilia del sueño dentro de las 2 semanas del tratamiento con fluoxetina y consistente con la remisión de la depresión. De acuerdo con estos estudios, encontramos que la reboxetina repetitiva mejoró la temperatura corporal circadiana nocturna, el genotipo MT2 después de las 3 semanas. Los ratones MT2 mostraron anedonia a partir de la 2ª semana de alojamiento individual, y mientras que los ratones WT y MT1 a partir de la 4ª semana, lo que sugiere que el receptor MT2 de melatonina podría ser crucial en la modulación de la vulnerabilidad a la anedonia. La vivienda individual disminuyó gradualmente la temperatura corporal circadiana en todos los genotipos. Esta disminución se correlacionó altamente con el comportamiento anhedónico. Podemos decir que los receptores MT2 sí juegan un papel importante tanto en la regulación de la temperatura corporal circadiana, en la melatonina y en la anedonia. Muy bien, con respecto a la discusión de la DLS3, se tiene que los ratones knockout eran abiertamente normales, pero mostraban déficit de atención. Asimismo, los ratones knockout fueron capaces de ser tan eficientes como los ratones del tipo salvaje frente al aumento de la carga cognitiva. También se tiene que en la temperatura corporal central se observó que las alteraciones sutiles en el rendimiento fueron causadas por la falta de receptores MT2 de melatonina. Los receptores knockout mostraron una actividad locomotora reducida en comparación con los ratones machos del tipo salvaje. Y finalmente se exploró los comportamientos en los ratones alojados en grupos en un ambiente de jaula hogareña, ya que los comportamientos etológicamente relevantes se pueden medir simultáneamente en los mismos ratones. Muy bien, continuando con lo que es la comparación de la discusión de ambos artículos, se tiene que en el segundo artículo se observó que los ratones knockout mostraron actividad locomotora reducida en comparación con los ratones de tipo salvaje, y en el primer artículo se sugirió que la exposición a la recompensa puede estimular la actividad locomotora.
y se observó la relación entre la temperatura corporal central y la locomoción en dichos ratones. Igualmente, los ratones a los que se les suprimió el gen MTNR1B, que codifica para los receptores MT2, mostraron una actividad locomotora reducida en el segundo artículo, y en el primero se encontró afectada la regulación de la temperatura corporal central y la sensibilidad a la recompensa. De esta manera se pudo demostrar la anedonia en dichos ratones. Muy bien, en el segundo artículo también se exploraron los comportamientos en ratones alojados en grupos en un ambiente de jaula hogareña, y en el primero se evaluó la vulnerabilidad a la evitación social inducida por estrés, donde estos ratones mostraron mayor vulnerabilidad. En el primer artículo se evaluaron fármacos para su uso antidepresivo en ratones con supresión de los genes codificantes para los receptores MT1, MT2 y los ratones del tipo salvaje o wild type, mientras que en el segundo artículo no se evaluó el uso de ningún fármaco. Muy bien, continuando con la conclusión del primer artículo, tenemos que los hallazgos encontrados muestran un papel clave de los receptores MT2 en la anedonia y la regulación de la temperatura corporal central circadiana, abordando algunas pruebas clínicas en pacientes deprimidos. Muy bien, con respecto a la conclusión del segundo artículo, tenemos que la combinación del control inhibitorio alterado, la ansiedad y la sociabilidad alterada nos recuerdan a la conectividad MD-PFC comprometida. También se tiene que los datos son consistentes con el concepto de que la disfunción de la red TRN, MD, PFC o FC puede ser causada por la eliminación de los genes MTNR1B, que son codificantes para los receptores MT2. Y finalmente se observó que los receptores MT2 pueden ofrecer un objetivo terapéutico comprometedor para los trastornos del estado de ánimo.